Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto de RTC Televisión Municipal en una ocasión bien especial. Vamos a conversar durante los minutos de este programa, de esta edición, con el Cónsul General de la República Popular China para el norte de nuestro país, precisamente en momentos en que China es un referente. Ahí se inició la pandemia, pero ahí también es donde se han obtenido los mejores resultados para la contención de esta crisis de salud en el mundo. Por eso creemos de sumamente vital importancia la conversación con el cónsul Chen Ping. Estimado cónsul, un gusto y muchas gracias por la disposición de ustedes para entregarnos estos minutos para este especial de Diálogo Abierto. Muchas gracias por su invitación. Es un gran placer estar aquí haciendo un intercambio de informaciones y de experiencias sobre la lucha contra la pandemia que está sufriendo todo el mundo en los últimos meses. Esta pandemia ha afectado mucho a China, ha afectado primero a China y después a otros países. Entonces, en menos de 3 meses hemos obtenido resultados estratégicos en el epicentro de la pandemia, que es Wuhan y la provincia Hubei, donde viven más o menos 60 millones de habitantes. Y después de este resultado muy positivo, ocurrió la expansión a nivel mundial. Y últimamente, en las últimas 2 semanas, también ha afectado a la capital de China, es decir, otro brote en Pekín. Y en esta ocasión hemos ofrecido una reacción inmediata y hemos controlado mucho, hemos tomado muchas medidas de testeo, de atención a los infectados, así que hemos logrado también muy buenos resultados. Si usted dice que es referente, yo creo que estoy de acuerdo. Yo recuerdo, estimado cónsul, que conversamos de esto hace algunos meses atrás, precisamente cuando esto se iniciaba, y usted daba cuenta de cómo se habían implementado la estrategia y utilizando todos los medios con que cuenta su país para este control, y con resultados tan importantes. Y lo digo por lo siguiente: en Chile ayer supimos de que, siendo China un país de 1.300 millones de habitantes, usted me corregirá, y siendo Chile un país de 18 millones de habitantes, lamentablemente los números son muy desfavorables para nosotros, porque desde ayer Chile supera el número de fallecidos a su país. Y eso, por supuesto, no es algo fortuito, y eso seguramente obedece a muchas cosas. ¿Tiene una opinión con respecto a esto, cónsul? Yo creo que lo más crucial, lo más importante es tomar medidas eficaces de control, de prevención y de atención. En Wuhan nadie ha tenido experiencia frente a COVID-19, absolutamente nadie, pero le tocó a China primero. Entonces, sin experiencia, pero también con experiencia en el sentido de que la medicina tradicional milenaria de China nos enseñó cómo actuar frente a una enfermedad contagiosa. Es decir, cuando no hay antídoto, no hay panacea, entonces el único método fundamental es aislamiento, que no se toque, no se acerque al virus. La gente tiene que aislarse, confinarse en casa, para que este virus no funcione ante el ser humano o en el cuerpo humano. Así, China tomó medidas inmediatamente. Por ejemplo, detección temprana y reporte temprano, atención temprana a los enfermos,
Así se logra la cura. Por ejemplo, hemos construido en 10 días 2 hospitales de emergencia para 2.500 personas, más o menos. Y después, al ver que hay tantos enfermos con síntomas, pero leves, entonces construimos 16 hospitales modular para atender a 160.000 enfermos. Por eso atendemos a todos. Y luego con esta medida de control, prevención y de atención hemos logrado resultados en 76 días en Wuhan. Y ahora eso ya en China decimos que es modelo Wuhan, porque hemos movilizado a 46.000 médicos y enfermeros de todo el país para apoyar a esta provincia y esta ciudad. Pero esto ya pasó y China entró en una nueva normalidad con prevención y control permanente, diario. Por eso cuando en Pekín, en un mercado, hemos detectado que contagió a mucha gente concurrida allá, entonces el primer enfermo en Pekín confirmado dijo, después de revisar su celular, he pasado por este mercado. Entonces las autoridades de Pekín enseguida se enfocó a este mercado y luego detectó que hay virus en la parte de venta de carnicería. Entonces allá estaba el virus. Enseguida llamamos a todos los que han pasado por allá en el último mes que vayan a recibir un testeo. Y hemos notado o descubierto a más infectados. Y hasta ahora totalizan unos 256 personas. Y dentro de ellos son muy pocos los de gravedad. Y la mayoría tiene una gravedad leve. Entonces decimos que la situación de Pekín está controlada. Y esto decimos que es la experiencia de Pekín, porque logramos controlar en poco tiempo. Si no hubiera tenido una reacción tan rápida, Pekín, nada más Pekín, va a convertirse en un Chile, entre comillas, porque Chile tiene más de 200.000 infectados. Pekín, si no hubiera esa reacción inmediata, también rondará esta cifra. Entonces hemos logrado el control fundamental en muy poco tiempo. Eso ya es una experiencia de Pekín. Y por eso, con un modelo, con una experiencia de dos sitios, yo creo que puede servir algo como referente para los demás países, porque el control y la prevención y también la colaboración ciudadana es sumamente importante, porque Pekín, al anunciar que desde mañana ya no hace falta trabajo, se cierre el colegio, se cierre aquellos lugares de mayor posibilidad de contagio, entonces nadie sale. El metro está vacío, los medios de transporte públicos están vacíos, la calle está vacía. La gente colabora muchísimo, porque no hace falta ser víctima de un enemigo invisible. No hay sentido. Hay que cuidar la salud de cada persona. Eso es la reacción tanto del gobierno como de los ciudadanos. Yo creo que si la gente puede hacer eso, se evitan muchos problemas, porque una vez contagiado, el virus invade no solamente el pulmón humano, sino también otros órganos importantes del cuerpo humano, y va a paralizar el funcionamiento de ellos, de este sistema. Entonces puede causar graves basales, enfermedades basales de muchos aspectos, y complica la atención médica. Entonces ahora en los hospitales
son los médicos y enfermeros quienes trabajan, luchan muchísimo. Y aquí tengo que rendir un homenaje a ellos, porque está haciendo un sacrificio muy grande, tanto ellos mismos como sus familiares, porque trabajan en una situación muy peligrosa, muy riesgosa, de mucho sacrificio y merece un respeto. Para que ellos trabajen menos, la gente tiene que colaborar, no salir tanto, tiene que cuidarse la propia salud y también la de los demás. Sí. Cónsul, qué bueno que haya tocado lo que pasó en Beijing, porque en general lo que sabemos y lo que se habla de China es de que esto ocurrió en una ciudad llamada Wuhan, que está instalada en una provincia de la República Popular China, pero como que el asunto allí se expandió y fue controlado y confinado a esa provincia. Sin embargo, lo que usted nos señala es que en el último tiempo se lograron detectar casos en la capital de la República Popular China, Beijing, y que rápidamente eso pudo tener control al punto de que no fueron más allá de 250 los contagios que finalmente ocurrieron y que ahora todo eso fue confinado. Yo hago mención a esto precisamente porque no es el caso de otros países como el nuestro. En el caso de Chile, es prácticamente el país completo el que está azotado por esta pandemia. Por supuesto, debo también hacerme cargo de que hay diferencias entre los países. Diferencias en términos poblacionales, en términos tecnológicos, en la calidad de la salud pública, en el desarrollo de los profesionales y técnicos, como también de la disciplina de los ciudadanos. Obviamente que esas cosas nos hacen diferentes, pero creo que lo que usted señala con respecto a cómo ha sido el comportamiento para el control de esta pandemia en su país, tiene que darle sentido también a los que están pensando y administrando el control de esta pandemia acá en Chile. Así que me parece muy, muy valioso esto que usted ha comentado en este instante. Muy valioso. Sobre lo que pasa en Chile, yo en realidad vivo con mi propia carne, porque vivo aquí, sí, resido claro. Aquí. Entonces lo que afecta a los chilenos también me afecta a mí. Me duele ver esta situación. Desde el brote en China ya he venido haciendo información o presentación de las experiencias y medidas en China que resultaban positivas, efectivas. Yo quiero compartir estas informaciones. Sí. Y también he comprado incluso un librito para las autoridades, hospitales y gente que trabaja con la salud, para que ellos sepan. Es un libro escrito por un doctor chino que luchaba en la primera línea y es muy famoso en China. Este libro está editado en Santiago. Entonces, lo que quiero es que la gente sepa cómo hacer prevenciones. En China cuidamos esto porque queremos 1, 2 y 3. 1, que significa llevar mascarilla. 1. 2, es 2 con frecuencia. ¿Qué? ¿Hacer qué? Lavar las manos con frecuencia y hacer ventilación del ambiente con frecuencia. 3, menos aglomeración, menos encuentro y menos comida juntos entre los amigos. Esto menos porque incluso el doctor en su libro recomendaba cómo tomar medida preventiva en el avión. Es decir, cuando uno tiene que beber, tiene que comer, porque en el avión gasta mucho también la energía. Pero ¿cómo se hace? Cuando el vecino del asiento quita su mascarilla, usted no lo quite. Cuando él come, cuando él bebe, usted tapa su boca y nariz con su mascarilla. Pero cuando él no deja de hacerlo, usted puede hacerlo. Es decir, alternativamente, para evitar posible contagio, infección, porque
esta enfermedad se transmite principalmente por vía respiratoria. Por eso la gente tiene que conocer estos detalles. Yo quiero resaltar que no tiene sentido ser víctima de un enemigo invisible. Si se celebra un boxeo, usted lucha contra su contrincante, usted conoce a este enemigo, pero cuando no hay enemigo visiblemente, esta pérdida Claro. no tiene sentido. No sabe de dónde Por viene. eso usted tiene que cuidarse, no aventurarse en los medios públicos de transporte, en los lugares públicos, haciendo incluso con mal humor alguna pelea. Entonces, porque cuando uno se hace deporte, lanza más virus si está infectado. Entonces, ese cuidado personal siempre tiene que tenerlo muy en mente. Bueno, estas recomendaciones son muy importantes para nosotros, cónsul, porque estamos todavía en una situación extremadamente difícil en nuestro país, porque pese a todas las medidas que se han ido implementando, para muchos le parece todavía que hay descontrol de esto en Chile. Sin embargo, las últimas noticias a nivel nacional y también a nivel regional indican un cierto avance, porque las cifras indican una menor cantidad de contagio a nivel nacional en la última semana, y en nuestra ciudad, Iquique, también se ha logrado contener en alguna medida según las cifras, porque en los últimos 4 días se habría bajado a menos de 100 casos por día, que era lo que estaba sucediendo en las semanas anteriores. Pero acá vuelvo al punto, cónsul, porque según usted nos relata, la posibilidad de que hayan rebrotes es una cuestión muy manifiesta, ¿ya? Muy latente también. Sin embargo, ustedes en China fueron capaces de contener muy rápidamente esos casos de rebrote, lo que también sucedió en Europa, pero en Chile, desgraciadamente, cuando se han determinado cuarentenas, y eso ha llevado a que disminuyan los contagios, cuando se sale de la cuarentena, vuelve a subir esta cantidad de contagio. Entonces, para mí el tema fundamental hoy día es cómo logramos controlar el rebrote que surge luego que se disminuye la tensión sobre la población que está expuesta a estos contagios. Estaba sacando mi celular porque tomé un dato en China. Ahora en China, en su totalidad, tenemos 473 casos en todo el territorio nacional. Casos, aquí se dice casos activos. Casos activos, sí. Solamente 473. ¿Y cómo es la situación en China en el sentido de prevención y control? Pues nunca hemos bajado la alerta. Ya. Eso es muy importante. Por eso ahora la experiencia de Beijing. ¿Qué significa eso? Significa que cuando no hay muchos casos y la prevención y control está permanentemente allá. ¿Y cómo deben actuar tanto los gobiernos como los ciudadanos? Eso dice la experiencia Beijing. Pero aquí ahora, China, tenemos 473 casos. En todo el territorio nacional no bajamos la alerta. Estamos haciendo prevención y control. Incluso en Wuhan, que hemos mencionado, en esta ciudad, ayer se celebró una reunión de prevención para controlar la situación, para hacer los preparativos para el otoño e invierno próximo. Faltan todavía 3 o 4 meses. Eso es un tiempo de preparación para una posible situación de contagio otra vez. Sí. Eso es necesario, dicen ellos. Tenemos que tenerlo a pesar de que lo preparado no sirve. Pero la prevención es importante. En cuanto a la reincidencia de los casos ocurridos en Chile, eso puede ser una lección grande para
no sé, para las autoridades o para la gente. Sí, para las políticas de salud que vengan. Sí, porque recuerdo que durante plena pandemia ya está discutiendo mucho sobre el retorno. Entonces, eso en China también, la gente, la autoridad están preocupados por la recuperación económica, Claro, social, etc., de las actividades. Es importante, es fundamental, porque vivimos trabajando. sí, exactamente. No se Sí, puede dejar. claro, pero ¿en qué momento? Hay que escoger un mejor momento para la recuperación de las actividades económicas, sociales, comerciales, etcétera, industriales, agriculturales. En China, cuando se consolidaba la bajada del aumento de los casos, ya cuando los casos aumentados son digitales, son muy pocos, esporádicos, China empezó el retorno de las actividades, el retorno a los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando no se controla la situación con una enfermedad, con un virus tan contagioso como el COVID-19, no podemos volver a la normalidad, sea antigua, sea nueva. No podemos. Por eso tenemos que asegurar la situación pandémica controlada y podemos hacer las actividades. En realidad China, sobre todo los colegios, acaba de reiniciar, a pesar de que la situación se ha calmado desde hace 2 meses, pero acabamos de iniciar la clase. En Pekín, cuando ocurrió otra vez el brote, se cerró enseguida los colegios, porque son lugares más fáciles de contagio, porque los niños no se controlan. Sí, por eso tenemos que tener bien en la mente las características de este virus y tomar medidas consecuentes de control y prevención muy estrictos. Y ahora veo con alegría que se ha estrechado más las medidas de control. Hay menos salidas durante el confinamiento en casa, de 5 veces reducido a 2 veces. Entonces eso es un buen signo. Y también el autocontrol es importante. A pesar de que puedo salir 5 veces a la semana, pero por favor, no hace falta salir tanto. Hay que tener cuidado a sí mismo, no salir. Y yo creo que en eso tenemos que estar todos colaborando, unidos de corazón, para no afectar a los demás. Y además también las medidas de control es importante. China acaba de anunciar que ha hecho un testeo enumerado de más de 90 millones, más de 3 veces más que Estados Unidos. Tremendo. Porque Trump el sábado pasado anunció que hemos hecho 25 millones, sí, número 1 en el mundo. Pero China ayer anunció que hemos realizado más de 90 millones de testeos. Eso es para detectar rápidamente la infección de la ciudadana. Aun cuando el número de habitantes es diferente, en el caso sí, de Estados Unidos versus China. Sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, también atendemos a todos en los hospitales. Ahora veo con una mirada muy positiva abrir el estadio de Tierra de Campeones, sí, claro, para atender a los leves. Eso es importante porque en casa cada infectado es una fuente de contagio. Para el grupo familiar no solamente completo. Hay que controlar cada fuente, sino también hay que controlar la cadena de contagio. Por eso la gente tiene que ser atendida enferma, la gente. La gente tiene que quedarse en casa sin formar una cadena de contagio. Entonces todo eso es importante. Vamos por mejor camino entonces, cónsul, porque usted dice que se están realizando mayor celo las medidas que muchos esperaban que se realizaran hace tanto tiempo, el confinamiento, la reducción de la movilidad de las personas, la restricción de los permisos, eso estaba hace tiempo
muchos lo pedían y sin embargo tardaron tanto en llegar, pero ahora está, por lo tanto eso ya es un avance y hay que valorarlo. Y también, de todo lo que hemos conversado hasta ahora, me queda el hecho de que la importancia del cuidado personal. El alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, insistentemente, desde un comienzo, planteó la necesidad de relevar el autocuidado. Y creo que precisamente esa es una de las medidas preventivas más relevantes para enfrentar esta situación. Ahora quiero preguntarle algo con relación a lo que usted señalaba. Es decir, no se trata de que no se vaya pensando en buscar la reanudación de actividades económicas, porque eso es necesario. Sin embargo, reanudar las actividades no significa disminuir las alertas. Entonces ahí hay una relación directamente proporcional en cuanto a las posibilidades que tenemos de administrar mejor esta crisis que estamos sufriendo. Alertas para retomar en algún momento, cuando existan condiciones, las actividades que tanto se necesitan. Me alegro que hoy algunos temas planteados por usted son sumamente importantes. En cuanto a cómo hacer bien la recuperación de las actividades normales, entonces lo más importante es tomar medidas de control y prevención. Sí. En China se ha hecho mucho en este sentido. Por ejemplo, antes del inicio de las clases, entonces todos los colegios están haciendo una remodelación de las instalaciones. Por ejemplo, hacer más grifos de llaves de agua para sí. lavar manos. Sí. Reformar los comedores, porque antiguamente es una mesa para varias personas y ahora los estudiantes comen en su pupitre con protección. Correcto. A su alrededor. Sí. Cada uno come por su cuenta. No hay comunicación entre la gente, entre los alumnos. Entonces eso es lo que hace en los colegios. A la entrada toma de temperatura y luego instalaciones para lavar manos y también hacer turnos de clases. Es decir, un grupo de 50 personas anteriormente, ahora a lo mejor se disminuye o se divide en 3 grupos. Cada grupo recibe la clase del profesor en 1 hora. Yeah. Entonces se divide en 2 o 3 para disminuir la posibilidad del contagio. Todas esas medidas se basan en mejorar o garantizar la salud de los alumnos. En las fábricas también, muchas medidas tomadas por las fábricas. Entonces, ahora, desde el gobierno central, tenemos exigencia de la responsabilidad de cada institución, tanto la fábrica como el colegio o la universidad o algún otro tipo de empresas o de instituciones. Cada uno tiene que tomar su propia responsabilidad. Los centros de venta y distribución del consumo de la gente. Porque luego, cuando ocurre algo, si exige responsabilidad, ya sabe cómo exigir esa responsabilidad. Entonces, con el trabajo muy, ¿cómo se dice eso? Detallado. Detallado. Sí. División muy detallada de la responsabilidad, entonces el control y la prevención se hace efectivo. No, tremendamente importante. Y una muy buena tarea nos deja usted también con lo que acaba de decir, cónsul, porque efectivamente lo que va a tener que ocurrir también en los colegios, en particular en los colegios municipales, ¿ya? La Cormudesi, es prepararse para que cuando se reanuden o se comiencen a reanudar las clases, van a tener que adecuar la infraestructura y los núcleos de enseñanza-aprendizaje para disminuir esos contagios también acá. O sea, nosotros partimos esta conversación planteando a China como un referente, precisamente porque ha realizado cosas que le han permitido un control efectivo de la pandemia. Entonces, los referentes tienen que ser claros para que esa experiencia también puedan rendir en las realidades propias. Entonces, aquí me parece que hay una
tarea sumamente importante para la educación municipal en particular. Cónsul, quería plantearle de que definitivamente todo este cuadro que estamos viviendo no va a ser posible de controlar ya de manera definitiva, nunca es definitivo, pero de manera más segura, hasta cuando se cuente con vacunas y tratamientos específicos, porque ahora en realidad son tratamientos en general para enfrentar los síntomas con los cuales llegan las personas sin que existan vacunas todavía. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Yo creo que la vacuna, según el proceso tecnológico, médico, necesita mucho tiempo, 1 año, 2 años, para que se inyecte masivamente a las personas. Falta mucho todavía. Necesita su tiempo. Sí, correcto. En China, desde el primer brote del coronavirus, ya hemos venido desarrollando las vacunas en 5 líneas, es decir, 5 tipos, 5 categorías de vacunas. Yo, por mi conocimiento en español, no puedo decir los nombres de cada tipo de vacuna, pero tenemos 5 líneas abiertas de investigación y cada una debe ser muy efectiva. Y hasta ahora ya estamos haciendo prueba a más de 1000 personas. Eso ya está en la tercera fase de prueba, porque primera fase animal, después a una docena de personas y luego y luego a un centenar de personas y ahora ya a más de 1000 personas o más. Y estamos muy avanzados en eso. Y además en China, como la situación se ha calmado mucho y tenemos que hacer prueba en otros países, como un proyecto de cooperación tecnológica y científica. Sí. Y ya hemos firmado acuerdo con algún país del norte de África para que lo pruebe allá en una situación de pandemia bastante grave y ver cómo es el resultado de la vacuna. Y entonces nuestro presidente ha anunciado que una vez está madura la vacuna y se puede utilizar, entonces todas las vacunas chinas serán el bien público de la salud mundial. Es decir, vamos a ofrecerlo sin cobrar la patente y luego nada más cobrar un costo natural. Claro, y se sirve para toda la humanidad. Por los costos de la producción del fármaco. Sí, sí. Sí. Entonces eso puede servir mucho, pero eso va, por lo más pronto, puede ser para el próximo año. Sí. Necesita tiempo. Entonces ahora la situación todavía muy crítica a nivel mundial. Mire, Estados Unidos, ayer parece que subió a 35.000 en un día. Aumentó tanta cantidad como una cifra récord de Estados Unidos. Porque después de una bajada vino el accidente de la protesta contra el mal comportamiento de la policía, contra un afroamericano. Y eso ocasionó que mucha gente saliera a las calles y eso se transformó en un foco de contagio. Cuando ocurre esto, de concurrencia masiva de la gente, habrá contagio seguro. Por eso hay que evitarlo. Entonces, antes de la llegada al mercado de las vacunas, tenemos que cuidarnos, sin salir lo menos posible a la calle. ¿Es lo único que podemos hacer? Sí. Hoy día. Ya he repetido muchas veces. Es lo único que podemos hacer. Sí. Cónsul, hemos leído también que en los últimos días la Universidad Católica de Chile ha suscrito un convenio también con algunas instituciones chinas para tener un intercambio con respecto a la prueba de vacunas también en nuestro país. Usted obviamente sabe de eso. Yo no conozco los detalles sobre este aspecto, pero sé que el embajador chileno en China ha sido muy activo, tanto en recabar las donaciones como llevar
a cabo alguna cooperación en la lucha contra la pandemia entre China y Chile. Yo veo muy bien, pues si algún día llega la vacuna china al mercado chileno, entonces beneficiará a los chilenos. Sí. Y también estoy viendo con buenos ojos que la pandemia ha cambiado al mundo. La pandemia ha cambiado nuestro estilo de vida. Ha cambiado casi todos los aspectos en que vivimos, en que trabajamos. Entonces, tenemos que pensar, reflexionar qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Sí. Con toda seguridad, tenemos que ser diferentes en relación con un antes, porque no podemos convivir en realidad con este virus tan feroz, sí. Porque nos acostumbramos a vivir en un ambiente de relajo, pero con un enemigo así, yo creo que nadie está acostumbrado. Sí. Con vacuna no se sabe, porque está en el futuro. Y ahora lo que tenemos que hacer es llevar a cabo cooperación internacional en mejorar los aspectos de salud, tanto las instalaciones como el sistema de salud público. Entonces, tenemos mucho que hacer y China últimamente hemos tenido muchas conversaciones por videoconferencia, por medios modernos y hablando con dirigentes de Europa, de África, de Asia, etcétera, para tratar de cómo cooperarnos en el futuro en el aspecto de la salud, porque tenemos una deuda, yo creo, sí, con la salud pública, porque al ocurrir eso de manera imprevista, de manera masiva, hemos visto la carencia del sistema de salud, tanto en el tratamiento como en el control. Entonces, en China hemos venido mejorando. Incluso durante la plena pandemia hemos aprovechado la alta tecnología para que nos rinda facilidad o utilidad. Por ejemplo, la conducción autónoma de los vehículos en zonas peligrosas del virus. Entonces, eso ya no hace falta realizarlo el ser humano, sino por conducción autónoma. Pero ¿cómo se logra? Se logra por 5G y también se logra por el sistema PETO de navegación. Algo similar que GPS, pero es mucho mejor que el GPS americano, porque el último lanzamiento fue el día 23, el satélite número 55. ¿23 de junio? Sí, hace 2 días. Sí, sí, el lunes. Sí, el último satélite se lanzó con éxito para formar un sistema de navegación muy completo. A nivel mundial va a prestar servicio. Entonces, se ha hecho prueba en Pekín, después de la pandemia, hace poco tiempo, que una conducción autónoma de un camión en una zona peligrosa, contagiosa, entonces la paralización en el sitio solamente hay una diferencia de 3 centímetros. Eso casi nada. Es decir, por sí solo, con esta alta tecnología de telecomunicación, de inteligencia artificial, entonces los robots pueden trabajar para el ser humano perfectamente. Entonces, hay muchas otras cosas que tocar. Por ejemplo, la franja y la ruta, cómo construirla en el futuro. Le iba a señalar eso, cónsul, le iba a señalar eso, y permítame que le interrumpa un instante solamente. Queremos saber mucho, ¿ya? Y lo que usted nos señala, insisto, son referentes para nuestro comportamiento en la vida diaria. Precisamente para aprovechar de cerrar esta interesantísima conversación que hemos sostenido, particularmente por lo que usted nos ha dicho, es que quería relacionar al final, porque como usted dice, esta crisis nos ha cambiado. No vamos a volver a lo mismo.
vamos a tener una nueva sociedad, un nuevo sistema de relaciones interpersonales, de usos de la tecnología, también una nueva economía. Y seguramente el comercio va a tener que adecuarse a las condiciones en las que quedemos, como último tópico de nuestra conversación. Hemos notado y también la FMI ha hecho público en su último informe de ayer, creo, sobre la prevención de la economía, del crecimiento mundial de la economía. Entonces, donde no hace bien el control, la recesión económica será mayor. Por ejemplo, Estados Unidos va a haber una recesión alrededor del 8%. Sí. China, ¿cómo va? Al final de este año, la FMI cree que podemos crecer un 1%. Eso es un único crecimiento positivo a nivel mundial, porque los demás retroceden en la economía. Lo más fuerte, por ejemplo, en la zona del euro, un 10,2%. Es muy fuerte esta recesión. En Chile un 7,5% se proyecta. Ah, la tiene usted. Sí. Sí, qué bien. Bueno, pero el próximo año vamos a tener un crecimiento muy fuerte. Pero con cualquier recesión, la gente es quien va a sufrir, porque ahora lo más grave es la pérdida del empleo, la incertidumbre tan grande en todos los aspectos. Entonces tenemos que cuidar la salud, cuidar no solamente la propia, sino la de demás. Todo eso está íntimamente relacionado y tenemos que, si queremos vivir bien, tenemos que cuidarnos ahora para que podamos entrar en el retorno o en la recuperación de las actividades cuanto antes. Si no, eso forma parte de la incertidumbre que se ha enfatizado mucho la MFI. Entonces, para eso, yo creo que China ha tenido experiencia, ha tenido una idea muy clara de hacer la prevención y control o cumplir la lucha contra la pandemia en lo menos tiempo posible. Entonces ahora a nivel internacional, en la política exterior, hemos relanzado, hemos pensado mucho, reflexionado mucho y hemos relanzado la política de la franja y la ruta. Por ejemplo, el día 18 se ha celebrado una videoconferencia entre 25 países, entre los ministros exteriores de 25 países. Chile está dentro, único país participante en esta videoconferencia a nivel mundial, el canciller chileno. Entonces, congratulo, porque esto es un buen signo para un proyecto tan grande como es la Franja y la Ruta, porque es iniciativa china de cooperación internacional. Anteriormente o inicialmente, principalmente se dedica a la infraestructura, la cooperación en este terreno, pero ahora ya amplía a muchos otros terrenos. Por ejemplo, en esta ocasión, el primer punto más importante es construir las rutas de seda de la salud. Hoy en día, sí. Ese es el Entonces, prioritario. Ahora dicen que tenemos que ser solidarios con los esfuerzos de cada país de la lucha contra la pandemia y compartir la información inmediatamente de las experiencias y también de la práctica, o cómo elevar, mejorar el nivel, la capacidad del sistema de salud público, porque el defecto hay que corregirse y la carencia hay que corregirse. Entonces, por ejemplo, si aquí la construcción de un hospital es tan difícil, si cuenta con la ayuda china o llevamos a cabo un proyecto de cooperación dentro del ámbito de la Franja y la Ruta, yo creo que se acelerará mucho el proyecto. Entonces también podemos fomentar el diálogo entre los expertos de cómo luchar contra la pandemia y
también podemos ver qué ayuda necesita cada país en particular. En eso podemos hacer mucho. También decimos que el producto sanitario debe ser compartido. Por ejemplo, he mencionado la vacuna china, va a ser un bien público internacional, entonces eso se puede garantizar la accesibilidad de la gente, porque durante una pandemia tan importante, tan grave, los vulnerables son los que sufren más. Entonces tenemos que garantizar que ellos, esta parte de menos ingreso, puede tener acceso a la vacuna. Entonces podemos llevar a cabo la cooperación en este sentido. Y también tenemos el llamado de construir la tenacidad del sistema público. ¿Eso qué significa? Explico. Por ejemplo, tenemos que aprovechar la tecnología nueva para apoyar a la capacidad, mejorar la capacidad de la atención médica. Por ejemplo, la atención en línea, y el control remoto desde un lugar donde está un buen cirujano controlando la operación en otro sitio. Sí, correcto. Entonces todo eso podemos remota. hacer. Eso podemos basarlo en el avance tecnológico. Y eso es en el aspecto de salud. Sí. Y también tenemos que entrelazarnos todavía de manera mejor la conectividad, porque sobre la base de apertura, de tolerancia, de transparencia, podemos construir una asociación económica y comercial de manera mejor a nivel internacional. Esta asociación puede servir en la lucha contra la pandemia y también en la recuperación de las actividades económicas, comerciales y sociales. Todo eso podemos hacer. Tenemos mucho que hacer también, por ejemplo, en la construcción de los corredores económicos, comerciales. Esto es algo fundamental para el crecimiento económico. Y después de la pandemia, cada país ha aprobado una financiación especial muy grande para la construcción o para la recuperación económica. Pero esto también conlleva una carga. Cuando uno tiene más deuda, más presión fiscal va a tener. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a tantos problemas? Yo creo que la franja y la ruta puedes prestar muchas soluciones en este aspecto. Esa es una tremenda pregunta la que queda, ¿no? Sí. Luego de esta situación, ¿cómo logramos? Pero bueno, ahí usted ya también nos había señalado la importancia de tener precaución, avanzar pero con cuidado, sin bajar las alertas, pero en algún minuto tendremos que empezar a materializar esos proyectos adecuados a la situación que vivimos. Y en los últimos 2 años también hemos visto, a través de la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China, hemos visto el unilateralismo, el proteccionismo, hegemonismo. De eso también tenemos una tarea común, porque ninguno de estos ismos sirve para los demás. Sirve para él mismo tampoco, porque ante un desafío tan grande como la pandemia, por sí solo ningún país va a lograr salir de esta situación. Por ejemplo, Estados Unidos, un país tan potente, con un sistema médico tan completo, tan moderno, pero no sirve. Y tenemos que luchar juntos, no reprochar a los demás, sino unirnos, solidarizarnos para hacer este mundo más hermoso, más compartido, más convivible. Gracias, cónsul. Creo que nos queda mucho más por conversar
pero tendremos oportunidad de hacerlo. Creo que lo que usted ha hecho al final es plantearse un nuevo mundo, unas nuevas relaciones, donde prime la cooperación. Es necesaria, como usted dice. Nadie puede por sí solo. Tenemos que recibir los distintos aportes para que podamos vivir todo lo que nos queda en el futuro. Cónsul, le agradezco muchísimo la conversación. Creo que nuestros telespectadores van a estar muy satisfechos por lo que usted ha planteado y porque todos hemos aprendido mejor en cuanto a las cosas que tenemos que disponer y tomar en cuenta para que salgamos todos juntos de esta aflictiva situación. Le agradezco muchísimo estos minutos. Muchas gracias a usted. Le pido a usted que se despida de nuestros telespectadores. Espero que tenga una buena salud, porque salud es lo más importante para todos. Sin salud no podemos salir de la dificultad, ni tampoco podemos acoger a un futuro nuevo. Y para lograr esta salud tenemos que unirnos, tenemos que tener la salud, la paz y el desarrollo siempre en la mente. Mantengámonos la unidad y salgamos adelante. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta una próxima oportunidad, Cónsul Chen Ping. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados telespectadores de siempre, hemos cumplido nuevamente. Hemos traído el mejor tema, el mejor exponente para que sepamos más, para que conozcamos más el mundo en que vivimos, en este momento trágico, dramático que estamos sosteniendo. Pero seguramente, luego de haber escuchado, reflexionado, dialogado, en este caso con el cónsul de la República Popular China, Chen Ping, estamos más preparados para seguirnos comportando y afrontar de mejor manera la situación que vivimos. Hasta el próximo programa. Un abrazo para